Pues 8:43 de la mañana y avanzamos en este lunes 12 de junio. Tiempo, por tanto, de acercarnos a hablar de la inversión y abrir nuestro tiempo de tertulia. Esta mañana nos acompañan tres invitados. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latam. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña Joaquín García Huerga, director de Estrategia Global en BBVA Asset Management. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias a vosotros por venir. Y Sergio López de Uralde, director de Desarrollo de Negocio en España, Grupama Asset Management. Sergio, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, no es una sorpresa. Arrancamos una semana clave en política monetaria, apuntado en el calendario. Mandan quien mandan. Powell, Lagarde es la gran cita, pero comenzando mirando, ¿no?, a lo que son esas perspectivas, más allá incluso de esta propia semana. Quería preguntaros ese escenario que manejáis, comenzando, si os parece, con la primera economía, ¿no?, con el Banco Central de Estados Unidos. ¿Habrá pausa, junio, subida, julio? ¿Cuál es el horizonte? Gonzalo, quiero empezar desde Pictet. Bueno, la verdad es que es complicado hacer predicciones exactamente a lo que va a hacer este miércoles y el jueves el Banco Central Europeo, pero nosotros creemos que Estados Unidos en particular está mucho más cerca del máximo o del techo de subidas. Es posible que a lo mejor haya una subida más de 25 puntos básicos. Nosotros no la vemos de momento. Creemos que va a estar más en modo pausa, pero va a depender mucho de los datos. Ahora tenemos un montón de datos que salen esta semana, incluidos los datos de China la semana que viene, el índice de confianza empresarial en Alemania también el jueves. Es decir, hay muchos datos y la Fed, de alguna forma, yo lo que está viendo es que ya, lo hemos visto, ¿no? Había gente que decía lo del tema de que la Fed iba a seguir siendo tipos hasta que hubiera un accidente, ya lo ha oído, y entonces la Fed está viendo que ahora mismo estamos viendo ya empezando a ver datos de cierta debilidad en el consumidor, datos de cierta debilidad en la economía, y entonces yo creo que eso le va a permitir por lo menos estar un poco más tranquila, ¿no? Este martes, de hecho, es cuando llega el dato de IPC, justo antes de que se pronuncien. Joaquín, ¿cuál es desde BBVA esa visión de estas semanas? Bueno, yo creo, primero, contexto general. Los crecimientos son bajos, ¿no?, por debajo ya del potencial, y las inflaciones están cayendo. Eso ya es un hecho, son números. ¿Qué vemos? Posiblemente que la Fed ya se quede en pausa todo el tiempo que pueda, el tiempo que le aguante la economía, ¿no? Tal vez pudiera subir 25 más en julio, pero nos cuesta ya trabajo ver a la Fed subiendo todavía más, ¿no? Ya la política monetaria ya es bastante restrictiva. El BCE, ¿qué le pueden quedar? 50 puntos básicos, nos dicen nuestros modelos. Tal vez esta semana hay 25 más a lo largo del verano, hasta 3,75 el tipo DEPO. Es verdad que la inflación en Europa está cayendo, va un poquito más retrasada, ¿no? Y el BCE tiene que hacer algo más de trabajo, ¿no? Y Sergio, desde... Sí. Nosotros coincidimos un poco en que estamos en el final de ese proceso de normalización de tipos, sobre todo en Estados Unidos, pero quizás seamos algo más pesimistas. Y aunque sí vemos ahora una pausa en la próxima reunión de esta semana, creemos que la Fed subirá 25 puntos básicos en julio y que luego permanecerán los tipos altos durante muchos meses, ¿sabes? Nosotros no vemos, por supuesto, una bajada de los tipos en 2023 y nos cuesta verla en 2024. Creemos que, aunque es cierto que la inflación se está moderando, sigue muy alejada de esos objetivos del 2% que tienen marcados los bancos centrales, y por tanto creemos que ese objetivo de la inflación debe estar presente en estas reuniones de la Fed. Aunque también es cierto, como decía Gonzalo, que la Fed hablaba de subida de tipos hasta que pasase algo realmente malo, que así ha sido hace un par de meses con la quiebra de algunos bancos regionales estadounidenses, y por eso también creemos que son importantes los datos que vayan saliendo y la situación de esta banca regional en las próximas semanas, meses, para ver cuál es el proceso que continuará la Fed, ¿no? Estabais señalando efectivamente esos cisnes que al final aparecen, o rinocerontes, todo depende. Decía Joaquín, importante la fotografía. Estamos viendo precisamente en esos datos cómo va extendiéndose además algunas dudas, incluso en el real estate. Pero por completar un poco una visión, mirando al efecto que puede ser más allá de la propia economía, estamos viendo, antes de hablar de inversión, el comportamiento de China, que también, a la hora de mirar el comportamiento y el efecto de todo el comercio y el ritmo, ¿no?, de la economía mundial, está ahí poniendo en dudas lo que es su despertar tras 3 años de estar fuera de juego, y parece que no, aunque dice Pekín que sí va a poder con esos objetivos de crecimiento, hacen dudar. ¿Puede jugar
puede ser un nuevo catalizador que enturbie las perspectivas en el camino, o cómo hay que mirar a China antes de tomar es muy buena estrategia? pregunta, porque yo estoy con Joaquín, hay que poner las cosas un poco en contexto. Es decir, ¿cómo empezamos el año? El año empezamos en donde todo el mundo, de alguna forma, el consenso era que Europa iba a ser la sorpresa positiva, que Estados Unidos iba a ralentizarse mucho más de lo que pensábamos, iba a entrar no en recesión, pero sí en una ralentización muy fuerte, y teníamos la famosa reapertura de China, que es la que iba de alguna forma darle un poquito de aire y un poquito de alegría a los mercados. Entramos en verano, o casi estamos en verano, y entonces vemos que Europa ha entrado en recesión técnica. El único que tiene cierta resiliencia en economía es Estados Unidos, y China no ha cumplido expectativas para nada. Dicho esto, nosotros en China es verdad que a corto plazo nos hemos puesto neutrales, pero en China nosotros creemos que a medio plazo va a seguir siendo un motor de crecimiento, no solamente China, sino toda la parte asiática. Entonces creemos que aquí hay una divergencia tremenda entre lo que son países desarrollados y países emergentes. En países desarrollados, como decía también Joaquín, es decir, el crecimiento está por debajo de potencial, pero no ahora, no el 23. Estamos hablando de un ciclo. Y entonces yo creo que el inversor tiene que pensar que para los próximos 3 años, los mercados desarrollados, quizá con la excepción de Japón, que Japón está dando buenas noticias, vamos a crecer muy poco. Va a haber un crecimiento muy nimio, Entonces, donde vamos a tener crecimiento y donde vamos a ver cifras de doble dígito y crecimientos de a lo mejor del 5%, es en la zona asiática, en los mercados emergentes. Entonces, creemos que hay que mirar a China, y quizá para el inversor el que China esté tan, vamos a decir, débil desde el punto de vista de datos, tan denostada desde el punto de vista del inversor, porque ahora mismo hemos visto que incluso el índice chino se ha quedado en terreno negativo en toda la semana pasada. Pues a lo mejor es un buen momento para pensar en China, pero de cara a los próximos 3 años, no de cara de aquí al final del 23, ¿no? Joaquín. Sí, yo creo que Gonzalo apuntaba un tema que está muy bien sacado, ¿no? Que es la dicotomía o la diferencia de crecimiento desarrollados emergentes. Yo estoy de acuerdo, sobre todo en términos nominales, posiblemente estemos ante unos años en los que emergentes va a tener un crecimiento superior, ¿no? Luego el tema de China. Bueno, yo creo que es que tampoco se le puede pedir a China ya demasiado. O sea, China ya no va a ser un elemento diferencial como lo fue en décadas anteriores, ¿no? Este año sí puede cumplir con un crecimiento del 6%, que no está nada mal, pero ya no va a ser la cabeza tractora del ciclo global en términos de comercio, en términos de materias primas, que subieron muchísimo por China, porque es un país ya con pautas de maduras en algunos temas, es un país ya más de consumo, menos industrial, más caro producir allí, y su crecimiento gradualmente va a ir a menos. El año que viene posiblemente sea del 4,5, 5, en vez del 6 este año. Entonces China, yo siempre le pido lo mismo, que no nos dé sustos, que no nos dé sorpresas negativas, ¿no? Es lo que le pido a China. Y nosotros también confiábamos que en este inicio de año China iba a ser un poco el motor a nivel mundial, ¿no? Tras la reapertura de China, sí creíamos que iba a ser un elemento más fuerte en la economía mundial. Lo cierto es que no lo está siendo, que de alguna manera está defraudando, y vemos que en el medio largo plazo sí será un continente, o en este caso un país a tener en cuenta, pero en la actualidad es cierto que no vemos en el corto plazo una China volviendo a crecer a ritmos fuertes como en décadas anteriores, ¿no? Y eso sí que es cierto, que ahora habrá que buscar otro país, que puede ser India en ese caso, ¿no? Que sí que vemos con un potencial de crecimiento muy fuerte para los próximos años. Antes de mirar por separados a distintas formas de inversión, quería preguntaros, ante esta situación, el contexto que tenemos esta fotografía, la preferencia por activos financieros defensivos, por tanto, debe ser la más correcta, esa estrategia a la hora de posicionarnos ahora mismo. Bueno, vamos a cambiar un poquito el orden. Joaquín, si le parece, desde BBVA. Renta fija, sí. Sí, esa es la respuesta rápida. Y ahora ya entrando más en detalle, ha cambiado estructuralmente el mercado, los mercados financieros, y han cambiado sobre todo por la renta fija. O sea, es un cambio que no se ha producido en la última década. Esto es importantísimo. Ya se pueden comprar bonos en carteras con TIR positiva que van a generar flujo para las carteras. Para nosotros esa es una idea central. En términos de rentabilidad-riesgo, a medio plazo nos sale mejor la renta fija incluso que la renta variable. Rentabilidad-riesgo, no pura rentabilidad. Yo creo que otra idea central es que la renta fija el año pasado lo hizo muy mal. Fue un año, de nuevo, hay casi que volver 100 años atrás para encontrar un año tan malo de renta fija.
Todo esto para decir que los inversores que el año pasado perdieron dinero en carteras conservadoras no tienen que aumentar el riesgo para recuperar lo perdido, ¿no? Así que renta fija sí, ya políticas monetarias acabando todo el proceso tensionador, crecimientos que no son demasiado altos, inflaciones a la baja, el punto parece dulce para la renta fija. De gobiernos y también en crédito. No sé si luego habrá tiempo para entrar en más detalle. Sergio, desde Grupama Asset Management vemos clarísimamente una oportunidad de invertir en renta fija, pero sí es cierto por el hecho de las curvas planas, incluso invertidas, vemos positivo estar en los cortos plazos, ¿no? Creemos que ahora tiene mucho sentido invertir en esos fondos monetarios o cuasimonetarios con duraciones inferiores a un año y tires realmente atractivas por encima incluso del 3,5-4%, con una calidad investment grade que creemos que es algo que no habíamos visto en muchísimos años, ¿no? Entonces sí que vemos una oportunidad de inversión en ese espectro de la renta fija a corto plazo, en donde estás asumiendo un bajo riesgo y estás obteniendo ya unas tires muy, muy atractivas. Gonzalo. Bueno, la verdad es que yo, siguiendo un poco lo que comentaba Joaquín, es decir, el paradigma de la inversión ha cambiado, o el régimen de la inversión ha cambiado. Nos encontramos en una situación que yo creo que no se ha dado nunca en los últimos 20 años, que es lo que nosotros llamamos la gran convergencia. Nosotros hacemos cálculos en nuestros modelos y la rentabilidad potencial de los activos, de liquidez, renta fija y renta variable, nos converge todo alrededor del 5%. Es la primera vez que nos pasa eso. Antes no había convergencia, había más divergencia. Es verdad que nos juntamos con un factor también muy interesante, que es la correlación. La correlación vuelve a ser negativa entre bonos y acciones, y por tanto ahora mismo, de forma táctica, a nosotros nos da exactamente lo mismo que comentaban mis compañeros, tanto Joaquín como Sergio, que la renta fija tiene mayor atractivo desde el punto de vista de rentabilidad de riesgo. Pero no es menos cierto que si miramos un poco más adelante, esto, bueno, pues al final yo creo que el inversor tiene que de alguna forma diversificar. Es verdad que la renta fija es el nuevo jugador encima de la mesa y hay que estar en renta fija, pero también vemos oportunidades en renta variable. Es decir, renta variable al final te da el 5 o 6%, te da un dividendo, igual que te da el cupón en la renta fija, y por tanto, yo creo que ese nivel de convergencia lo que nos está de alguna forma señalando es, señores, no hay que fijarse tanto en el corto plazo como el tema de en qué ciclo vamos a jugar los próximos 3 años. Y yo vuelvo a insistir en ese concepto porque para nosotros es fundamental. En un ciclo de 3 años, por ejemplo, nos da mucha mejor rentabilidad, o la rentabilidad de punto de vista de renta variable potencial de mercados emergentes te vas a cerca de doble dígito. Y en cambio en los países europeos estás aproximadamente entre el 5 o 6% igual que Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tendría que explicarle o preguntarle el inversor a su asesor, de decirle, oye, bueno, un poco, ¿cuál sería un poco el escenario, cuáles son los números que manejamos? Pero es verdad que la renta fija ahora mismo, llegando a un 5% y volviendo otra vez, es el jugador que tenemos en la mesa que hay que contar con él. Por hacer un hueco ahí a la petición, decía Joaquín hace un momento, no sé si os da tiempo a hablar ahora de renta fija, crédito, gobierno. Venga, vamos a hacer esa ventana. Ventana. En desarrollados, posiblemente la curva estadounidense ya ha llegado a unos niveles más que razonables. Con lo cual, punto óptimo para los que quieran renta fija en dólares. En euros, curva alemana, curvas europeas, tal vez le quede un poquito más de recorrido al alza, pero en cualquier caso la idea central es a tener renta fija en cartera y largos de duración. Y luego, yo creo que 2 menciones especiales. Una, la renta fija emergente. También en países emergentes ha finalizado el ciclo tensionador de bancos centrales y encima los tipos de interés ahí son altísimos, con lo cual es un nicho. Es verdad que no es para todo el mundo, en dosis bajas, pero ahí se puede ganar bastante dinero, renta fija emergente. Y en dólares, además, esos bonos salen muy bien. Y luego en crédito, investment grade siempre aporta algo más de rentabilidad sobre gobiernos y de nuevo en términos de rentabilidad riesgo yo creo que ahora sale un poco mejor que high yield, ¿no? Que siempre va a tener un poco la duda del ciclo, de ver si el ciclo se nos va a acabar cayendo, ¿no? Sergio, desde Grupama. Nosotros como casa europea y focalizados, ¿no?, en Europa casi en exclusividad, vemos una oportunidad, como decía antes, en la renta fija de corto plazo, corporativa y de gran calidad crediticia, es decir, investment grade. No vemos que el high yield todavía no paga el riesgo que quizá estás asumiendo y vemos que el high yield corporativo en Europa está pagando tires muy muy atractivas. Es cierto que en Europa quedan, según nuestra previsión, 2 subidas más de tipos de en torno a 25 puntos básicos y eso puede hacer que todavía a lo mejor no sea el momento idóneo para coger duración, pero también es cierto que estamos casi al final ya de ese punto en donde cada vez también va a ser más interesante ampliar un poco en tema de duración. Pero en el momento actual, duraciones cortas, investment grade y corporativo en Europa. Gonzalo.
Bueno, yo voy a ir a un poquito la zona más picante, la zona más picante y siguiendo lo que comentaba Joaquín, es decir, BBVA es una gestora global y muy presente en Latinoamérica. Yo acabo de llegar de Latinoamérica la semana pasada, voy a dar varios ejemplos que son significativos. El Banco de Chile tiene los tipos al 11,25, la inflación llegó casi al 20%. La inflación ahora mismo está al 3%, lleva varios meses al 3%. Y el Banco Central se niega a bajar los tipos. Hay muchas presiones y le ha dicho que sí, los va a bajar, pero quiere asegurarse que la inflación se mantiene en torno al 3%. Han conseguido ya bajar. Me decía bien Joaquín, estamos en un ciclo mucho más adelantado en mercados emergentes. Ya subieron mucho antes los tipos, ya sufrieron la ola de inflación y ya están viviendo los momentos en los que la inflación está muy baja. Entonces, la deuda latinoamericana de gobiernos, estamos hablando de doble dígito con inflaciones controladas, no digo en todos lados. También estuve en Colombia y en Colombia también los tipos están al 11 o al 9, es decir, todo está así. Entonces, yo digo que es verdad que no es para una zona core de la cartera, no es para tal, pero yo creo que sí es interesante ir de alguna forma identificando estas oportunidades. Luego, depende de tu perfil de riesgo si lo puedes entrar en la cartera o no. Pero a lo que voy es que la renta fija en mercados emergentes, como bien decía Joaquín, esto puede ser muy interesante. Y si eso le añadimos el tema de la divisa, que lleva con una devaluación respecto a las monedas desarrolladas, pues en torno a nuestro modelo nos da en torno al 25%, tienes por un lado tipos de doble dígito y gran devaluación de las monedas. ¿Qué es lo único que no encaja en esta ecuación? Que por eso es importante subrayarlo, que el nivel de volatilidad es casi el de la renta variable, ¿no? Estás hablando de volatilidades del 12, del 14%, y eso lo tiene que tener en cuenta el inversor. Pero las perspectivas que nosotros vemos allí son muy interesantes, ¿no? Decías que venías de lo más picante. Yo voy a ir a algo más clásico ahora mismo porque voy a volver a mirar a Estados Unidos. Más que nada porque querría preguntaros de alguna manera, estamos esperando esa lluvia de emisión de deuda, pues estábamos colapsados por ese techo de deuda y ahora llega pues, esa nimia cantidad su trillón de dólares y de alguna manera, ¿qué esperáis? ¿Cómo puede afectar ahora mismo esa llegada, esa lluvia de deuda? No sé si de alguna manera estáis tranquilos o cómo puede ser el impacto. Sergio, desde Grupama. Bueno, Grupama, como decía antes, como está muy centrada en la región europea, es algo que tampoco nos afecta tanto y que tampoco miramos con tanto detalle, ¿no? Entonces, al final, nuestro producto de renta fija está muy centrado en Europa y nos preocupa más las decisiones del Banco Central Europeo, aunque es cierto que están siempre relacionadas con la FED, en este caso las decisiones del Tesoro evidentemente afectan, pero no nos afectan en esa medida y por tanto ahí no tenemos una visión realmente clara, ¿no? de cómo puede afectar esto. Y Joaquín, desde BBVA. Tema puntual, técnico, de corto plazo, superado el techo de deuda, el mercado tiene capacidad cuasi infinita de absorber papel americano. Que suponga unos pocos puntos básicos más de TIR en los tramos cortos porque haya muchas letras. Yo creo que hasta llegamos. Bueno, yo por completar lo que han comentado, es decir, al final, primero a mí nos parece que la política monetaria de Estados Unidos es la que dirige todo el sentimiento de mercado, es decir, que independiente de que estemos en Europa o que estamos en Japón, pero la realidad es que esta inyección de liquidez puntual, lo que estamos viendo nosotros es que no va a cambiar el rumbo de ir drenando liquidez por parte de la FED. Yo creo que quizás es el mensaje que todo el mundo se está planteando, ¿no? Es decir, la FED va a seguir drenando liquidez, pero es verdad que ahora mismo entre la recesión que estamos entrando, vamos a decir, o la moderación de crecimiento que estamos entrando, los bancos centrales tienen un problema, porque de alguna forma la economía se va desacelerando, la inflación no termina de bajar, y ahí estoy de acuerdo con Sergio, que va a tener tipos altos mucho más tiempo de lo que pensábamos, pero entonces yo creo que la FED, esto, como decía Joaquín, es un tema absolutamente puntual y no va a cambiar la hoja de ruta, con lo cual yo creo que si hemos visto nosotros es que los bancos centrales, y en el caso de la FED en particular, en los últimos 12 meses ha drenado liquidez del sistema aproximadamente como 1,7 trillones. Es decir, que sigue drenando liquidez, va a seguir drenando liquidez y por tanto lo estamos empezando a ver. Parece sentir la economía, tanto los tipos altos como el tema de esa drenaje de liquidez, lo estamos empezando a sentir, ¿no? Ahí los números que estamos viendo, ¿no? Ya vamos a dar un salto, decíamos al principio, venga, renta fija sí, pero ahora toca mirar perspectivas de inversión, tenemos que mirar a renta variable, que Gonzalo también hacía un apunte antes. Sergio, desde Grupama, ¿cómo veis esas perspectivas? Y pues nosotros también un poco lo que comentaba Gonzalo antes de la importancia de la diversificación, ¿no? Creemos que en un momento de tanta incertidumbre, con inflación muy elevada, con recesión, aunque sea una recesión técnica, pero ya presente en la eurozona, parece que también va a ser una recesión técnica o suave, o lo que ahora ya llaman recesión, no recesión,
en Estados Unidos. Es decir, tenemos guerra en Ucrania, muchos frentes abiertos y por tanto mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre hay que saber capearla con diversificación, ¿no? Entonces creemos que en renta variable es importante estar bien diversificado, es decir, a nivel global, en distintas regiones. Creemos que también es importante por estilos de gestión. Nosotros estamos en estos momentos creyendo mucho en el estilo blend, es decir, ni growth ni value. Creemos también que hemos entrado en un nuevo paradigma económico donde los ciclos económicos van a ser más cortos y se van a ir cambiando estilo growth por estilo value de manera más frecuente que lo han hecho en décadas pasadas, y por eso creemos que es interesante estar en un estilo de gestión blend, en un estilo de gestión donde puedas tener distintos sectores en tu cartera, y vemos renta variable global como un momento interesante, ¿no? Siempre y cuando tu horizonte sea de 3, 4, 5 años, porque es cierto que la volatilidad actual va a marcar también mucho la situación, ¿no? Y desde, Joaquín, desde BBVA. Bueno, yo creo que, de nuevo, primero, contexto general. Nosotros no tenemos tan claro, no nos parece tan obvio que vayamos a una recesión, ¿no? Y lo hemos manifestado ya en numerosas ocasiones. Otra cosa es que estructuralmente estamos en un periodo de crecimiento muy bajo, ¿no? De nuevo, lo que decía, por debajo de los potenciales. Todo esto lo digo porque también pensamos que los beneficios empresariales pueden mostrar bastante resistencia a la baja. O sea, venimos de una recesión telegrafiada desde hace más de un año, que no se ha producido. Lo de Europa en comienzos de año es un tema absolutamente técnico, puntual, no es una recesión que afecte al empleo. De hecho, siguen mejorando las cifras de empleo, ¿no? Entonces, vamos añadiendo factores. Recesión puede que sí, puede que no, insisto, solamente crecimiento bajo. Beneficios empresariales que pueden ser resistentes. Valoraciones en Estados Unidos altas, eso sí que está claro. Ya está en 19 veces y media el PER del S&P con beneficios de este año, ¿no? En Europa y en emergentes sí que las valoraciones están en medias históricas. Ahí sí que tenemos un factor, yo creo que un poco diferencial versus Estados Unidos. Luego, posicionamiento. Ha habido, por lo menos hasta ahora, mucha cautela. El pain trade ha sido al alza, ¿no? Dolía que las bolsas subieran, ¿no? Hay dinero para seguirlas comprando. Al final, juntando todo, de corto plazo el momentum parece positivo. Es verdad que el mercado americano necesita amplitud en la subida, no estar acompañado solo de 5 o 6 valores tecnológicos. Parece que las small caps empiezan a dar señales de vida, eso es buen síntoma. Y luego en Europa y en Japón y en emergentes hay valor. De fondo, a medio y largo plazo, las previsiones que nos salen son medianas. No parece un punto totalmente óptimo para entrar en bolsas cuando sales de una recesión, cuando las valoraciones están a derribo. No es ese el timing, no es ese el momento, ¿no? Y luego, por último, la idoneidad de carteras mixtas. Ahora mismo lo comentábamos antes. En carteras mixtas, la renta variable puede ser cubierta de forma natural por el componente de renta fija. Esto ha cambiado totalmente. Tienes por fin en cartera algo que te da dinero y que te puede cubrir la parte de renta variable. Gonzalo, desde Pictet. Bueno, pues yo, siguiendo lo que decía Joaquín, eso es fundamental. Yo me acuerdo, nosotros tenemos, como sabéis, en Pictet un montón de estrategias multiactivos, y decía uno de los gestores que maneja, no sé, 20 billion, decía, es la primera vez en los últimos 14 años que no me cuesta las coberturas. Es impresionante. Entonces, eso es un dato absolutamente. Pero yo le daría otro enfoque, porque yo creo que ahora mismo el inversor, si tiene que mirar dónde invertir, no es tanto renta variable, es decir, ¿qué identificamos como temas de inversión? Nosotros otros días tenemos un programa también y estuvimos hablando de 5 dimensiones. Yo voy a hablar de 3, es decir, yo creo que ahora mismo para los próximos 5 años que hay cosas que son interesantes. Pues son cosas interesantes el tema de digitalización, tema tecnológico, eso es un tema que hay que estar ahí, hay que estar ahí, no sé de qué forma, a través de fondos, pero hay que estar ahí. El tema demográfico también es un tema fundamental, no tiene nada que ver el bono demográfico que tienen los países emergentes con el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población en Europa, sepamos que dentro de, me parece que son 10, 15 años, Joaquín y yo estaremos en ese hornada de mayores de 65, que consumiremos más medicamentos, nos cuidaremos más, y como vamos a estar jubilados, va a haber 200 millones de europeos jubilados. Fíjate lo que tiene eso de implicaciones de punto de vista de salud, de punto de vista de muchas cosas. Y luego está el tema de disrupción, es decir, que una de las cosas que tenemos que acostumbrarnos es el tema geopolítico. Es decir, la geopolítica, y lo comentaba también Sergio, los ciclos son muy cortos, no económicos, no, todo es muy corto. Entonces, vamos a tener que lo hemos comentado, vivir con volatilidad. Entonces, yo creo que con eso, ahí sí que se pueden de alguna forma identificar temas de inversión. Y luego, estructuralmente, estamos viendo en Estados Unidos, en Europa,
que a mí me llama la atención. Es decir, Europa, 800 millones para el tema de Next Generation, para todo el tema de energías verdes, que seamos más limpios. El IRA, 1 trillón, ¿no? Entonces, tienes temas estructurales donde va a haber inversión en infraestructuras, va a haber inversiones en todo el tema de energías renovables, ya está anunciado y en los próximos 10 años. Entonces, es de ciego no estar presente o con exposición a ese tipo de inversiones que ya se han anunciado y que se van a acometer. Otra cosa distinta, como bien decía Joaquín, es qué valoraciones hay. Es decir, qué valoraciones. Es decir, hay que mirar muy bien las valoraciones. Es decir, nosotros ahora mismo, si ya hacemos un mapeo, pues sí, Japón, por ejemplo, Japón es el único país desarrollado, y es curioso el dato, que los PMIs, tanto de servicios como de manufacturas, están en positivo. En todos los países desarrollados, el PMI de manufacturas ya está en negativo, está en 45 de media, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia. En cambio, en Japón está por encima de 55%, de 55, que es signo de expansión. Y luego lo que estamos viendo es que la mayoría de los PMI de servicios, que es el consumo, pues el que vemos de forma general, está de alguna forma debilitándose en los países. Por eso hemos oído los datos de Alemania, por eso los datos a nivel de la zona euro. Entonces, pues yo digo que hay zonas de identificar, pero yo creo que a nivel de renta variable, como bien decía también Sergio, diversificar es de sabios, y ahí tenemos oportunidades, ¿no? Antes de terminar, porque el tiempo vuela y seguiría metiéndome, pero querría introducir, y más hoy, que es un tema que vuelve a estar muy candente, aunque siempre miramos en la perspectiva de inversión a medio o largo plazo, el petróleo. O sea, ese mercado del petróleo que sigue siendo, bueno, pues eso, uno de esos catalizadores, uno de esos motores inflacionarios. Están los recortes de la OPEP+, los temores de recesión, la vuelta de países sancionados, como podría ser la vuelta de X países como Irán, como Venezuela. Entonces, de alguna manera, ¿veis a la hora de mirar el petróleo más oportunidades en materias primas como a la hora de mirar este otro segmento? ¿Cómo lo veis? Venga, por terminar, Gonzalo, desde Pictet. Pues a ver, el tema de materias primas está en un ciclo de debilidad en estos momentos. El rally que tuvimos el año pasado fue brutal. Ahora, yo no me atrevo, y yo creo que en mi casa tampoco, a hacer ninguna previsión de lo que va a pasar con el petróleo. Es decir, yo llevo en este mercado pues casi los mismos años que Joaquín, es decir, más de 30 o 35 años, y no he conocido a nadie que haya acertado con el tema de petróleo. Pero no es menos cierto que ante una debilidad y una moderación de crecimiento económico en donde solo van a crecer los países emergentes, lo lógico es que el petróleo, la demanda baje. Entonces, pero tampoco es menos cierto que si miramos los datos, y los expertos lo conocen de memoria, es que si nosotros tenemos un consumo diario de 102 millones de barriles diarios y la producción está en 104, y en cuanto tienes un millón y medio, que es lo que está pasando con lo que ha comentado Rusia, lo que ha comentado Arabia Saudita, eso afecta al precio. Pero nosotros creemos que el petróleo no va a pegar ningún rebote. Yo creo que el petróleo está ahora mismo en 70, entre 70 y 80 dólares, debe ser el rango el que se debería mantener. Y el tema de commodities, pues estamos viendo que el tema de commodities, el gran motor, que también lo ha comentado Joaquín, ha sido China. Y China de momento no ha despertado. Con lo cual creemos que el tema de commodities es un tema que está ahí. Es verdad que a nivel de valoración sí hay oportunidades, nos parece que hay oportunidades, pero no esperamos que haya ese rally que vimos ya el año pasado, ¿no? Sergio. Sí, a nosotros en el petróleo también nos cuesta ver que sobrepase los 80 dólares el barril de Brent. Es cierto que la OPEP, a través de los saudíes, han intentado desde octubre, creo que han hecho 3 recortes, ¿no?, de la producción, pero parece que el precio está siendo dominado por el lado de la demanda, ¿no? Y vemos cómo Europa entraba en recesión, aunque es cierto que es una recesión muy técnica, Estados Unidos creciendo muy suavemente, China no creciendo como se esperaba. Pues en ese sentido vemos un lado de la demanda que no va a hacer tirar el precio del petróleo por encima de los 80 dólares, pero es cierto que es muy difícil pronosticar qué va a ocurrir en los próximos meses, porque al final, si consiguen reducir la producción y la recesión no entra, o es una recesión técnica como la actual, puede ser que el precio del petróleo se empuje en los últimos meses del año, ¿no? Joaquín, desde PVV. Pues mira, Gonzalo comentaba algo para mí muy importante, y es imposible determinar cuál va a ser la evolución del petróleo. Estoy de acuerdo, es muy difícil, tiene componente geopolítico. De hecho, me atrevo a decir, casi de los activos importantes financieros, es el único en el que no tenemos modelo de valoración. Nos parece un brindis al sol tenerlo, ¿no? Dicho esto, Arabia Saudí ha recortado producción a 9 millones de barriles al día. Es la producción más baja de Arabia Saudí en los últimos 10 años, más o menos, quitando la pandemia. Ha recortado y el precio no se ha inmutado, el precio sigue en 70 y pocos dólares, ¿no? Eso te está dando ya pistas de que realmente en el mercado de la energía y concretamente del crudo están pasando cosas muy difíciles de determinar.
cada vez hay más eficiencia de consumo en desarrollados. Lo que pasa que emergentes, como son muchos más y van a ser cada vez más, va a seguir consumiendo mucho petróleo, pero ahí las fuerzas cada vez están más equilibradas, ¿no? Con lo cual, bastante difícil de determinar. Tal vez el rol crítico de qué va a pasar con el precio en estos años lo tenga China, el crecimiento chino. Ya hemos dicho que no va a ser demasiado boyante. Y luego, por último, yo creo que hay un aspecto muy importante. Desde el punto de vista estrictamente financiero, materias primas hay que tenerlas como cobertura de inflación en las carteras. Y las inflaciones ya están cayendo. El punto dulce de haber tenido materias primas en carteras posiblemente ya ha quedado atrás. De hecho, nosotros hemos bajado ahí el peso. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, ha sido un viaje por el mundo, absolutamente, así que ha sido un placer ir de vuestra mano. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y LATAM, Joaquín García Huerga, director de Estrategia Global en BBVA Asset Management, y Sergio López Uralde, director de Desarrollo de Negocios en España Grupama Asset Management. Un placer, gracias a los tres, feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Muchas gracias.